Pastor Ike, ven para acá, por favor. Bueno, el tiempo es de Dios, pero puedes usar el de Dios acá, ¿sale? Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, Pastor David piensa que se habla coreano, pero tiene un acento fuerte de Corea del Norte. Así que voy a tratar de arreglar ese asunto un poquito, ¿no? Bueno, como expresaba mi esposa un poquito de su sentimiento, de verdad, cuando venimos aquí, sentimos en casa, ¿sí? Antes de venir aquí estábamos en Washington, donde crecimos, donde tenemos nuestra iglesia enviadora. Y hay mucha gente que no conocemos, iglesia un poquito más grande. Y que nos sentíamos como que eso es lo que dejamos hace 30 años, porque no conocíamos muchas personas. El equipo pastoral, los ancianos, hay muy pocas personas nada más. Pero aquí por lo menos, ¿no? Cuando vinimos aquí, los amigos, compañeros con quien jugaba ping pong, los que eran chiquitos, ¿verdad? Ahora tenemos que ver a ellos así, todos grandes. Así que el sentimiento es muy, muy, muy agradable estar aquí y ver las caras de los amigos, compañeros, y también poder comer la comida de verdad, ¿no? Así que muchas gracias por esa oportunidad de poder compartir esa palabra. Como dijo brevemente mi esposa, nosotros nacimos en Corea del Sur y crecimos en los Estados Unidos, la capital, área de Washington. Y luego, cuando el año 96, vinimos aquí, Ciudad Juárez. Y mis amigos me enseñaron forma de hablar español perfecto, ¿verdad? Entonces así yo viviendo aquí como 16, 17 años, pensaba que si domina hablar bien en Ciudad Juárez, puede hablar en cualquier parte del mundo, ¿no? Así me dijeron. Así que fuimos a España hace poquito menos de 8 años y me di cuenta que hay otra forma de hablar también. Así que hoy sí escucha alguna expresión o algún acento raro por ese antecedente, ¿no? Una mezcla de coreano, americano, Juárez. ¿Sí? Así que no es mi culpa, es culpa de vosotros, ¿no? Ustedes. Muy bien. El tema que quiero hablar hoy es la anatomía del hombre que Dios usa. La anatomía del hombre que Dios usa. Algunos dirían que hoy esta es una clase de biología o qué. ¿No? De hecho, es una observación que vamos a hacer, observación descriptiva de un líder que Dios usó, una manera maravillosa, y hay un patrón muy particular manera que él respondió al deseo de Dios, ¿no? Eso es lo que queremos ver basando en Nehemías capítulo 1, especialmente capítulo 1, verso 1 al 11. Estamos viviendo en un mundo bastante lleno de confusión. En algunas guerras, algunos conflictos políticos, pensamos que ¿dónde están estos líderes? ¿Qué calidad tienen esos líderes? ¿Por qué no vemos un liderazgo sano, agradable, quien nos puede llevar al crecimiento y madurez? Eso es lo que se carece, ¿no? Ahora, por eso tenemos gran problema. Hablamos mucho de liderazgo, pero no vemos una práctica real, sentida y practicada en nuestra sociedad. Entonces lo que queremos ver hoy brevemente es cómo sería entonces un líder que Dios puede usar con gusto, con ganas.
¿sí? ¿Se imagina que Dios tendría un gusto de tenernos como una herramienta, un utensilio buenísimo para llevar a cabo su deseo? Mi padre es su trabajo profesional, ahora está jubilado, es carpintero fino. Él hacía muebles, así como... Y cuando era yo chico, yo admiraba mucho de su trabajo y según yo quería ayudarle, ¿verdad? Entonces él me mandó a medir unas cosas y cortar unas maderas y corté con ganas, ¿no? Y me regañó en próximos 6 meses, que era una madera muy preciosa y yo corté mal. Entonces hecho a perder, ¿no? Así que no, me prohibió entrar a su taller. Así que no aprendí nada de carpintería. Pero es muy curioso que él tenía una colección de herramientas y entre ellas tenía su herramienta favorita que él heredó de su padre, mi abuelo. ¿Sí? Es una cosa viejita, ¿no? Es que es como un tipo combinación de cincel, ¿verdad? Cincel para trabajar con madera, pero bien afinado, con aceite, todo. Él pasa casi 2 horas cada día con esa cosa, ¿no? Yo no me permitía tocar eso, obviamente, ¿no? Pero era su herramienta favorita, ¿sí? ¿Y por qué? Porque él usa esa herramienta cuando hace un trabajo de mayor importancia. Porque la herramienta responde muy bien de lo que mi padre quiere hacer, ¿no? Creo que es un paralelo muy bueno para mí, para entender cómo Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Qué es lo que Él desea? No tanto de que tengamos gran capacidad o gran voluntad, o esfuerzo o motivación para echar a andar e iniciar las cosas. No creo. Él quiere que nosotros seamos una herramienta buena y perfecta en su mano para que Él lo use muy bien, ¿no? Así que en medio del personaje de Nehemías vamos a aprender de la anatomía del liderazgo de Nehemías. El contexto, me dijeron que hace poco aquí se enseñaron la caminata bíblica, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos repasar algunas cosas. Bueno, es otra cosa que yo pensaba de hablar, de que cuando yo aprendí caminata bíblica en 96, ya con certificado para poder impartir, fue una iglesia aquí en Ciudad Juárez que di mi primer caminata bíblica en 97, ¿sí? Y hay algunos aquí que tomaron esa clase, ¿verdad? Yo hablando mal español, pero sobreviví y eso fue primera vez, ¿no? Y me da gran gusto de que todavía se enseña caminata bíblica aquí. Y yo también en España estamos usando esa herramienta muy bien. Para entender el contexto de en qué época y tiempo vivía y trabajaba Nehemías, tenemos que ir al casi final de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El mensaje de Dios es muy claro. Que obedezca el pueblo de Dios, Israel y Judá, que obedezca la palabra de Dios. Poner en práctica, ¿sí? Obedezca, poner en práctica. Cuando respeta las leyes y aplica y observa, tendrá la bendición. Será mi pueblo, será mi hijo, mi hija. ¿Y qué hicieron Israel y Judá? No. Y tenemos nuestra manera de hacer cosas. Ya no necesitamos. Dios nunca está con nosotros, ¿sí? Y tenemos capacidad para hacer mejor, ¿sí? Tuvimos hace poco un
un evento en España y tuvimos un gran éxito para movilizar jóvenes y esto, ¿no? Y entre los líderes hablábamos, así como informalmente, decía que, eso fue, Dios nos ayudó mucho, ¿sí? Para que sepa que a mí no me gusta esa expresión, ¿no? Dios nos ayudó. ¿Quién es el protagonista aquí? ¿Sí? No, es que era 50% de nuestro esfuerzo, otro 50% de Dios. ¿Cómo? No entiendo. Cuando hacemos cosas de Dios, diga, es 100% Dios. 0% de nosotros. ¿Acepta esto? ¿Algunos tienen problema con esto? Sí, algunos podrían tener problema al principio, pero ¿sabe qué? Cuando logramos a ese entendimiento, me quita la ansiedad, me quita estrés, porque ya sabemos que Él es el protagonista. Es su cosa. No hay una cosa que podemos llamar, es mi ministerio, mi cosa, mi actividad, mi evento. No, es de Él. Él es tan bueno, a pesar de mis faltas, Él me invita para participar en sus cosas. ¿Sí? El éxito y fracaso no depende de mí. ¿Sí? Es suyo, ¿no? Entonces, esa era un mandamiento muy simple y se repite todos los libros de profecía, ¿no? Se repite, mismo mensaje básicamente, que no deja de pecado, que arrepiente. Y la misericordia de Dios es tan grande, Él va a perdonar. Él va a recoger otra vez. No importa, está esparcido, hay 4 esquinas del mundo. Él va a volver al pueblo, a su lugar, a su atrio, porque es mi pueblo. ¿Qué hicieron otra vez? Israel y Judá no quisieron. Entonces Dios usa 3 naciones, ¿verdad? Para traer esa disciplina. Cuando viene la disciplina de Dios, no es necesariamente cosa mala. ¿Por qué? Cuando los padres disciplinan a su hijo, tiene una maldad, mal motivación para disciplinar, entonces tiene problema, ¿no? Normalmente los padres tienen muy buena intención, aún disciplinando sus hijos, ¿no? ¿Sí? A mí me gusta la manera de hacer los mexicanos, ¿sí? Pegando con guarache y el mensaje es muy directo y claro, ¿no? Sí, ¿qué problema ahora en el mundo es que los niños chiquitos ahora no saben ese privilegio de ser pegado por guarache, ¿no? Que vean cómo salimos nosotros adultos con esa disciplina, ¿no? Ellos no escucharon, decidieron rotundamente desobedecer la voluntad de Dios. Entonces Dios usa 3 naciones, ¿verdad? Primero, Asiria viene para llevar el reino del norte que se llama Israel, año 722 antes de Cristo. Ellos vienen y llevan ese pueblo de Israel al cautiverio, ¿no? Y poquito más después, año 586, viene Babilonia y lleva a Judá a cautiverio, ¿sí? Y pasa 70 años y Judá regresa, ¿no? Retorno. Y entonces, ese tiempo más o menos, como unos 444 años antes de Cristo, es el tiempo de Nehemías. Vivía en ese tiempo, ¿sí? Casi final de la historia escrita del Antiguo Testamento, ¿no? Ese es el contexto. Ya está en cautiverio, ¿sí? Ya está sufriendo o está viviendo la disciplina de Dios, ¿no? Dios es tan bueno. Aún a los que están en el cautiverio, Dios sigue mandando los profetas como Ezequiel y Daniel, que Dios está preparando el regreso del pueblo, ¿sí? Que disciplina de Dios es buenísimo, porque al final de
la cuenta de su disciplina es siempre la victoria para él. ¿Sí? Cuando él dice que tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo, es cuenta arreglada. No hay otra cosa que tenemos que preocuparnos, ¿no? Así que Nehemías era uno de esos judíos en la esclavitud, pero logró subir a alto rango en esa tierra de Persia. ¿Sí? Él era, de hecho, la Biblia dice que era copero. ¿Sabe qué es copero? Copero es al lado del rey. Él es como secretario general o primer ministro. Entonces, aquel tiempo de antigüedad, cualquier comida que toma rey, tiene que pasar por Nehemías primero, copero primero, porque él prueba, ¿verdad? Para ver si es envenenado o no, ¿verdad? Ese es su trabajo muy importante. Entonces tiene que ser alguien de 100% de confianza del rey, ¿no? Él es el brazo derecho del rey, segunda persona más potente del todo imperio de Persia, ¿no? Él era copero, ¿sí? Y estaba viviendo en palacio, dice la Biblia, palacio en Susa. ¿Sí? La distancia entre Susa a Jerusalén es más o menos 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros sería conducir de Ciudad Juárez a Los Ángeles, más o menos, 1.300 kilómetros, ¿no? Es bastante distancia. Normalmente, ¿qué pasa? Gente que vive tan lejos de su juventud o tan lejos de su lugar de nacimiento, su cultura original, y vive mucho y más. Tiene éxito y ya llega a un rango muy alto en este lugar extranjero. ¿Qué pasa normalmente ahora? Se olvida de cosas antiguas, ¿no? Si no le da mucha importancia, porque ya está muy lejos. Eso era cuando yo era muy chico. No necesito no voy a regresar a esa cultura, ¿no? Pero él es muy curioso, a pesar de que él vivía muy lejos, él era una persona que tenía ya éxito de su vida. Él viviendo en Susa, centro de política, económica, cultura del mundo en aquel tiempo, y a pesar de alto rango que tenía él tenía los ojos para ver la necesidad espiritual. Versos 2 y 3, allá en la pantalla dice, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él preguntaba dos cosas. ¿Qué tal de los judíos que quedaron ahí? ¿Cuál es la condición en que están viviendo ahora? ¿Sí? Porque él tiene interés de esto, que viviendo en un lugar muy lejos de ese conflicto, esa dificultad, él no tiene ninguna dificultad ahora, está viviendo. Él preguntaba específicamente por los judíos que fueron llevados a la esclavitud ¿verdad? Bajo poder de Babilonia. Hay que ver con la identidad que entendía Nehemías. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Hay varias maneras de contestar esto, ¿no? Bueno, soy mexicano, muy patriota, ¿verdad? Algunos me decían, yo soy doble ciudadano, ¿verdad? Americano y mexicano. Algunos me preguntan, ¿quién eres tú? A veces yo, no sé, no estoy seguro. ¿Sí? Pero en realidad, lo que está haciendo Nehemías es, está preguntando por los judíos, porque él se identifica con los judíos, no necesariamente
por un grupo étnico que se llama judíos. No por eso. Razón por la cual él tiene interés de los judíos es que ¿cómo anda el grupo de gente el pueblo de Dios, que debe vivir con la bendición de Dios? El pueblo que debe reconocer la autoridad total de Dios. Ahora, ¿cómo están viviendo? Eso es por su pregunta. No está hablando etnocéntrico, no es cuestión de etnocentricidad, ¿no? Está hablando de qué pasa con ese grupo de gente, mi pueblo y pueblo de Dios, y cómo están viviendo ahora en esa situación, ¿no? ¿Usted conoce su identidad? ¿Su identidad encuentra en Cristo? Si entiende esto 100%, ya no necesita tomar más teología. Es la cosa más importante. Entonces, según su teología, ¿habrá alguna razón de preocuparnos? ¿Por qué? Soy de Dios, soy de Cristo. ¿Tenemos alguna incertidumbre? ¿Podremos tener alguna incertidumbre? Claro que no, porque Dios se encarga de eso. Soy de Dios, soy de Cristo, ¿no? Tener una claridad de su identidad cambia todo. Hay mucha implicación. Déjame compartir una experiencia yo tuve cuando visité Sudáfrica, primera vez. Me llevaron a safari, porque yo quería ver leones, animales, todo esto, ¿no? Y era muy impresionante, especialmente los leones, ¿no? Estaban una manada de leones, unos 20, una familia, ¿verdad? Con un macho y varias hembras y cachorros, ¿verdad? Estaban ahí de varios tamaños, pero el ruido que hace de rugir, increíble, ¿no? Y luego seguía de furgoneta en que estábamos protegidos, ¿no? Con barras, pero llegaba hasta ahí para asustarnos y yo casi lloraba de ese imponente. Tamaño y la boca, el tamaño de la boca. Y luego como unos 30, 40 minutos ese tour, ya finalmente queríamos aliviar de esa experiencia tan temerosa. Y nos llevó a un corral, ¿sí? Un corral de mitad del tamaño de la iglesia, ¿no? Y ahí estaban cachorros, leones chiquitos, ¿verdad? Como ese tamaño, ¿no? Con un mes, un poquito más de un mes, ¿no? Había unos 20 corriendo así, ¿no? Entonces la idea era que entráramos ahí jugando con ellos y esto, ¿no? Entonces todos entramos. Uy, ya sus padres ya nos asustó ahora, pero ahora vamos a jugar con esos chiquitos, ¿no? Ni hablar lo que sucedió después. Entramos y ese cachorro es chiquito. Se sienta así, derechito, y me miraba como una comida buena, asiática. Una comida buena asiática, ¿no? Me veía así. Y luego me venía, según esos animales jugaban, ¿sí? Jugaban, pero de hecho rompía mi pantalón, me comía mi pierna, empezó a morderme, me dolía un chorro de me dolía, ¿no? Entonces eso es suficiente, voy a salir. Y detrás de ese corral, ahí es donde guarda ya jóvenes más grandes, leones de casi tamaño completo. Ahí también ellos miraban, detrás de valla, ¿no? Me miraban así, ¿no? Si no tiene esa experiencia, recomiendo que tenga esa experiencia, porque esos cachorros saben exactamente quién son. Me miraba como una comida. ¿Sí? Me miraba como inferior eso.
Desafortunadamente, muchos cristianos no tienen este nivel de entendimiento de quién es. Cada uno de ustedes es el hijo, la hija de Dios Altísimo y de Cristo. ¿Sí? ¿Tiene esa identidad? Eso es lo que tenía Nehemías, en mi opinión. Cuando leemos el libro del Esdras, es contemporáneo, hablando del tiempo de acontecimiento, junto con Nehemías. Así que bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías ya empezaron a regresar. Esdras tenía el enfoque de preparar el pueblo espiritualmente, ¿verdad? Entonces, los que aprendieron caminata, ¿qué hacemos con Esdras? Gente, ¿no? Gente, edificando y preparando a la gente. ¿Sí? Y Nehemías, ¿qué hacían Nehemías? Muros, ¿no? Reconstruyendo los muros. Solo son personas de mismo tiempo. Cuando quiere hacer algo bueno, siempre viene algunos malos, ¿verdad? No fue la excepción para ellos tampoco. Esdras 4 dice que había dos personas particularmente que se llaman Rehum y Simsai, hacían muchas maldades para impedir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Así que muchos, como el resultado, consecuencia de esto, muchos judíos experimentaron una gran persecución, ¿sí? Y le reportaba en verso 3, ¿verdad? El remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y esa palabra afrenta en hebreo significa afilar, mutilar, cortar, un escarnio total, burla total. ¿Sí? Me imagino que estaban haciendo algo así. ¿Tú eres judío? En realidad, lo que tú dices de tu Dios es la verdad. Yo no veo esto en tu comportamiento. Yo no veo nada de poder de lo que tú dices. Eso es lo que estaban haciendo para los judíos, ¿no? Y fueron objeto de burla al fondo, como que está cortando su cuerpo. Esa es la palabra afrenta, ¿no? Y también pregunta por Jerusalén. Ahora en Israel tiene un conflicto, ¿no? Siempre mucha gente me pregunta, ¿con quién vas? ¿Israel o Palestina? ¿No? Yo no voy con un país contra otro, ¿no? Pero oro por ellos, porque yo tengo amigos judíos mesiánicos en Israel, parte de Israel. También tengo algunos amigos que trabajan en Belén, los palestinos, en la colegio bíblico de Belén. Así que yo oro por ellos, sin meterme en esa discusión política, ¿no? Pero esa idea de preguntar por bienestar de Jerusalén tiene mucho significado, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre Jerusalén qué significa? Ciudad de paz, eso es lo que quiere decir Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Y ciudad de paz, pero por lo que vemos en últimos 2.000, 3.000 años o 4.000 años, no vemos nada de la paz. Entonces, ¿por qué nombró Dios este lugar ciudad de paz? Porque esa paz va a venir más adelante, ¿sí? En medio de nosotros, medio de las herramientas que somos, Dios va a levantar, va a iniciar la paz verdadera. Única manera que Jerusalén experimente la paz verdadera es a través del evangelio que nosotros tenemos como responsabilidad de predicar. No hay otra manera. Unión de las naciones no puede. Estados Unidos no puede. Eso no va a lograr. Solamente por el evangelio que poseemos ahora. La Biblia habla muy claramente, ¿no? El libro de Jeremías y Isaías
que al final de cuenta, los gentiles va a llevar buenas nuevas del reino, Nuevo Jerusalén, a los judíos, ¿verdad? Un orden muy volteado, ¿no? Y los judíos dirían que no, ¿verdad? Somos pueblo escogido, ¿no? Pero sí cuando obedece, ¿no? Pero no obedece, ¿no? Así que, por esa razón, Nehemías pregunta por Jerusalén. Tiene que ser un lugar de refugio, ¿no? Así que es dos preguntas. Sí, ¿y por qué a veces no hacemos ese tipo de pregunta? ¿O por qué no tenemos ojos para ver las necesidades espirituales? Muchas veces, ¿qué excusa que escuchamos mucho cuando hablamos de cosas espirituales? Que vamos a ver esto, y ¿qué es normalmente la excusa que nos dice? No, es que ando muy ocupado, ¿no? Ando muy ocupado. Veo que hay algunas personas que aquí en la congregación que nos acompañaba cuando llevaba grupo de trabajo a la Sierra Tarahumara. ¿Sí recuerda aquel tiempo? Y poníamos película Jesús en un pueblo de quizás 200, 300 personas. Un pueblo que no tiene nada. No tiene agua potable, no tiene luz, no tiene electricidad, no tiene nada. Cuando se pone sol, todo oscuro, todo para. ¿Y sabe qué dicen? Normalmente ponemos la película en la noche, ¿no? Ya usando la generador planta para poner la película. Y algunos señores cuando durante el día los invitamos y nos dice, no, estoy muy ocupado. Que no tengo tiempo. Ni tiene reloj. Sí, pero dice que no tiene tiempo, ¿no? Y no quiere. Esa excusa no solamente en Tarahumara, igual, aquí, ahora. Sí. Primera cosa que ellos dicen que no tengo tiempo, ando muy ocupado. Quizá otra razón es porque tengo miedo. Tengo miedo, porque ¿qué pasa si me hacen cosas raras o me fuerza para cambiar algunas cosas que me agradan, ¿no? Por ese miedo a veces no quiere ver, ¿verdad? Pero necesita verlo. Es que porque los ojos, aunque míos son más chiquitos que vuestros, ese es primer receptor, ¿no? Cuando estamos en una situación, es primer receptor. ¿Sí? Primer receptor que está a través de nuestros ojos, estamos mirando. Todo el acontecimiento de toda la historia empieza con los ojos. ¿Sí? Es muy interesante, pero triste, de historia de Sansón. ¿Conoce Sansón? Historia de Sansón aparece en Jueces capítulo 16, más o menos, en capítulo 16:1. Primera historia, introducción de Sansón empieza así. Sansón fue a Gaza, ¿conoce Gaza? Es muy famoso hoy día, ¿no? Fue a Gaza y vio una prostituta. Primer verbo. Después de Sansón fue a Gaza, ¿no? Vio una prostituta. Y siguiente verbo, pasó la noche con ella. Qué rápido, ¿no? ¿Sí? Mira, eso es el patrón que tiene Sansón. Cuando él ve algo, él pone en práctica de inmediato, ¿no? No piensa. Eso es muy potente, ¿no? Nuestro receptor o sensor de la visión. Es muy potente, ¿no? Voy a dar un ejemplo un poquito mejor. David, ¿sí? Hombre según corazón, varón conforme corazón de Dios, ¿no? ¿Tiene algún pecado que él hizo, él hizo en secreto? Pero entre nosotros, ¿verdad? Sabemos cuál es su pecado. Con inmoralidad con Betsabé, ¿no?
Hay también en 2 de Samuel capítulo 11, verso 2 y adelante, habla de esto. David estaba en el palacio, ¿sí? Arriba de palacio. Normalmente el palacio se ubica en punto más alto del pueblo para ver todo para abajo, ¿no? Entonces, ahí estaba arriba. Y aquel tiempo, y hasta ahora, en muchas partes de Medio Oriente, tiene cultura de utilizar su techo para tender ropas, bañarse, secar granos y esas cosas, ¿no? Entonces, él dice que era la noche. En la noche, él caminaba en su palacio, él vio, otra vez, verbo, él vio una mujer bañándose. Y la Biblia añade una descripción más que era muy hermosa. Entonces mi pregunta es, era noche, era bastante distancia. Como él sabía que era muy hermosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pensaba. Estaba en la mente de David, ¿no? En realidad, rey David. La hermosura de la mujer. ¿Sí? No es una información objetiva. Bueno, ella puede ser muy bonita también, ¿no? Pero yo digo, hablando de la situación, en la noche, viendo de la distancia una mujer bañándose, dice, oh, hermosa, ¿verdad? Viendo, ¿sí? Y luego, ¿qué hace? ¿Qué sigue? Ella empieza a mandar a la gente para traerla, ya empieza la maldad, ¿no? Es muy potente. Cuando vemos algo y responder con carne, sin pensar, sin procesar, es bastante peligroso. Cuando yo sé que aquí en la iglesia quizás jóvenes no ven Netflix, ¿no? Pero sí, de vez en cuando ve Netflix, hay algunos contenidos, en mi opinión, muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, al ver esto a veces nos molesta, ¿no? Ese sentimiento de molestia no es suyo propio. ¿Sabe de dónde viene esa molestia? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, este momento, ¿qué tenemos que hacer? Apagar, porque eso no le agrada al Espíritu Santo. Si te molesta, eso es lo que está diciendo Dios. No me agrada esto. ¿Sí? Si es un contenido muy potente y no te molesta nada, ese es otro problema. Pero porque lo que estamos viendo es algo muy potente. Cuidado lo que están viendo. Tiene que ser muy selectivo lo que están viendo, porque somos muy débiles en realidad. ¿Sí? Apágalo, bloquealo, para que no entre esa imagen. ¿Sí? Es mejor manera. ¿Sí? Pero ¿qué hace Jesús? Combinando con esa palabra ver. Por ejemplo, que hay varios versículos en Juan, ¿verdad? Juan capítulo 5 habla de sanidad de un hombre enfermo. Jesús vio al hombre enfermo, lo sanó. Capítulo 6, 5. Jesús vio a la multitud hambrienta y suplió sus necesidades. Ya están usando el mismo verbo, ver, pero ve cómo está respondiendo Jesús. 11:33, Juan también, vio a la gente llorando y se conmovió por ellos y Jesús lloró con ellos. Muy diferente, ¿no? Y 19:26, en la cruz, Jesús vio a su madre afligida y cuidó de ella. Y último, en Juan capítulo 9, Jesús vio al hombre ciego y lo sana. ¿Están viendo este contraste? De Sansón y David y otros más, ¿verdad? Que cuando ve algo, si no es algo agradable, me molesta, eso es la voz del Espíritu Santo que diga, no me agrada, apaga, bloquea,
cambia canal, ¿verdad? Y Dios nos muestra una imagen, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania o Palestina, que provoca nuestro corazón para orar por ellos. Eso es algo bueno, eso es lo que Dios quiere hacer, que oremos. Vamos a sostener esas iglesias, ¿sí? Hay una iglesia de judío mesiánico en el parte norte de Israel, que tuve privilegio de visitar esa iglesia, y nos pide esa oración, porque de su congregación no tan grande, 8 jóvenes están en guerra ahora, ¿sí? Y cada uno de sus padres están orando por ellos, nos piden oración, porque israelitas también están muriendo, ¿no? Esa imagen nos ayuda a orar. Cuando ve alguna noticia, empiece a orar. Por las iglesias en Ucrania, hay un montón de iglesias ucranianas ahora. A pesar de bombardeo y todo, ahí están. Hay que orar por ellos, ¿no? Proverbios 4:25 dice esto: que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Que tratamos de ver lo recto, ¿sí? Yo sé que es un desafío viviendo en un mundo de este mundo tan contaminado, pero eso sí es posible. Sí es posible. Hay que filtrar, hay que tener cuidado. Aunque si no llega esa imagen tan rápidamente, que pensamos de otra cosa, ¿sí? Bueno, siguiente punto es eso. El corazón que siente la necesidad espiritual, ¿sí? Verso 4 dice: cuando oí esas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no paraba de solo ver la necesidad espiritual. La Biblia dice que él se sentó y sintió en su corazón la carga de la necesidad espiritual. Y empezó a depositar lo que vio en su alma. ¿Sí? Eso es lo que es el segundo proceso. Cuando ve algo, entra a nuestra cabeza, ¿no? Y procesamos esa información. Y siguiente destino es el corazón. O sea, hay que llegar hasta el corazón. ¿Cuántas cosas que buscamos en Google o inteligencia artificial solamente queda aquí? Porque no tiene contenido para bajar al corazón, ¿no? Cosas de Dios tenemos que bajar al corazón, ¿no? Alan Redpath, un teólogo, dice esto: tenemos que aprender esta enseñanza de Nehemías. Hasta que sentimos la necesidad espiritual con nuestro corazón, no podremos descargar de ella. Si no abrimos nuestros ojos y recibimos esa necesidad a nuestro corazón, entonces no podremos esperar la bendición de Dios. Lo que vemos, lo que pensamos, tiene que bajar hasta el corazón. Un amigo mío dijo esto, que el viaje más largo de vida es unos 30 centímetros de aquí para acá. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Hay que procesar esto y para que sea esto la pasión, tiene que pasar este proceso, ¿no? Ahí en ese versículo 4 viene 3 verbos muy interesantes. Primero, me senté, ¿verdad? Literalmente, me senté. Eso es lo que dice Nehemías. Quiere decir personalizó ese asunto, diciendo que es mi asunto, ¿sí? No de otros. Sí, nosotros normalmente tendencia es que cuando hay algún problema
somos muy rápidos de señalar, es que tú tienes que escuchar esto. Algunas personas escuchando sermones tan bonitos de Pastor David, dice que sí, te está hablando, ¿no? No, yo sé que no pasa esto aquí, pero es que ese es para mí, ese es mi problema, es mi asunto, es algo que yo tengo que orar, yo tengo que llevar esto a Dios, ¿no? Eso es un paso muy importante de tomar tiempo para sentarme, si toma tiempo, ¿no? Y personalizando y haciendo mi asunto, ¿no? Y otra palabra, otro verbo importante es lloré. Creo que en mi vida, siempre en mi cultura natal, me enseñaba que hombres no lloran, ¿verdad? Solamente una vez cuando nace, ¿no? Eso es la cultura en que yo crecí, ¿no? Pero ahora ya llegando a mi edad, gracias por celebrar mi cumpleaños por la próxima semana, pero creo que se me conmueve más cosas. Creo que mi corazón es más blando ahora, que yo sí puedo sentir más cosas. Entonces, viendo alguna historia, alguna película, así, esconder de Elena, estoy, ¿verdad? Sí, Elena dice que porque estás llegando a la edad de viejo ya, por eso estás llorando más, ¿no? Pero solo hombres con corazón quebrantado puede edificar el reino de Dios. Porque hombres tan fuertes lloramos, o mujeres tan fuertes lloramos, porque vemos algo más profundo, más profundo de lo que podemos alcanzar. Y eso es lo que deseamos sinceramente, es algo que viene de entraña de nuestro ser interior. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Por eso lloramos, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que hacer, tomar tiempo para llorar o sincronizar emocionalmente con el asunto, ¿no? No sé si tiene alguna oportunidad para visitar a la gente desanimada, enferma, tendrá oportunidad, ¿no? Cuando yo tomaba una clase del seminario de visitación, el profesor nos llevaba para modelar cómo hace cosas, ¿no? Entonces según yo, buscaba palabra para dar y estudiando así, y antes de entrar él decía, no sientes que tienes que hablar, no sientes que tienes que enseñar, solo estás ahí con boca cerrada, con tu sinceridad abierta. Entonces eso me grabó hasta hoy, ¿no? Que es solamente estar ahí con ellos, dando mi tiempo, dando mi emoción, llorando junto con ellos, ¿verdad? Eso es lo que Dios usa para sanar de la situación, ¿no? Otra frase que nos interesa sería delante de Dios. Eso es la palabra contextualización, ¿no? No contextualización secular, pero llevamos en el contexto de Dios. ¿Cuántas cosas que hacemos en la iglesia o nuestra vida cristiana personal llevamos, antes de echar a andar, cuántas veces llevamos al contexto de Dios? ¿Cuántas veces llevamos delante de Dios? Para saber que de verdad eso es lo que quiere Dios o no, ¿verdad? Eso es un paso muy, muy importante. Siempre al contexto en Dios, no humano. No algo emocional nada más, pero siempre en Dios y Dios espiritual, ¿no? Así que Dios nos lleva, cuando hacemos esos pasos, Dios nos llevará a ver las necesidades espirituales. No paremos ahí, vamos a guardarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Tal como Nehemías nos sentamos, personalizaba y lloremos, tal como Nehemías, y antes de criticar a otros, ¿no? Antes de señalar a otros. Alguien me dijo, no señale así, criticando a otro, porque
si tú señalas a una persona con un dedo, 3 dedos están señalándome, soy más culpable, no triple más culpable que eso, y también estás acusando a Dios. Cuidado, no haga esto, ¿no? Quizá haga con así. Sí. Pues lloramos y llevamos delante de Dios, pensemos en el contexto divino, no humano ni emocional. Eso es lo que necesitamos hacer. Así que Dios nos usa cuando tenemos corazón para sentir la necesidad espiritual. Ya vimos 2 pasos de 4. Ojos para ver la necesidad espiritual y corazón para sentir la necesidad espiritual. Y siguiente es, perdón, ya hiciste, perdón. Siguiente es las rodillas que llevan a Dios la necesidad espiritual. Verso 5 dice así, y dije, te ruego, oh Jehová, desde los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Recuerda que Nehemías era el copero. Copero tiene bastante poder, ¿no? Entonces, y él es segunda persona, él siempre está al lado del rey. ¿Sí? Tiene una palanca muy buena, ¿no? Palanca no se entiende en España, entonces en España dice enchufe, tiene un enchufe, ¿no? Tiene palanca o enchufe. Entonces, una persona normal no piensa mucho espiritualmente qué haría. Sí, yo tengo posición, voy a usar mi posición, mi influencia para echar a andar esa cosa, ¿no? Que yo soy segunda persona más importante, potente de todo el reino. Yo puedo decir al rey cualquier cosa y él me acepta. Entonces voy a ir a ese rumbo. Cuando no funciona esto, entonces voy a llamar a Dios, ¿no? Es típico, ¿sí? Tenemos que confesar. Yo así soy ya a veces, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace él? Es Nehemías. Nehemías no usa su enchufe o palanca, siendo el brazo derecho del rey Artajerjes. Él no intenta resolverlo con su propia fuerza, ni lo lleva al rey, y él lo lleva a Dios. Me gusta esto, ¿no? Él lleva a Dios. Me gusta que esta iglesia ora cada inicio del mes, orando por cosas de eventos y lo que viene, ¿no? Yo aprendí eso también de mi pastor que falleció, que él siempre tenemos un calendario de 1 año. ¿Sí? Entonces ahora estaríamos orando por actividades de noviembre y diciembre del próximo año. ¿Sí? Los planes ya hechos, planes hechos, ¿no? Orando. Entonces por lo menos tenemos 1 año orando por la cadena de oración de todas las actividades que hacemos, ¿no? Es una buena disciplina en mi opinión. Es lo que hace Nehemías. Él lo llevó a Dios porque él creyó que Dios es el único que puede solucionar esto. Él quizá podría solucionar humanamente, pero él sabe bien que eso no va a durar. Solución verdadera tiene que venir de Dios. ¿Usted tiene esa convicción? ¿O está satisfecho con la solución temporal que podemos arreglar? No es buena idea, ¿sí? Esperar hasta que fracase ese plan y luego buscamos a Dios, ¿no? Así que él lleva las rodillas que llevan a Dios la necesidad espiritual. Y siguiente versículo, ¿me ayuda a avanzar? Sí. Bueno, voy a leer de
de 6, la primera parte. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego aquí en la pantalla dice, 6b, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cosas grandes de Dios empieza con el arrepentimiento, sin excepción. Yo conocí al Señor el año 80, ¿sí? Hay muchos, la mitad de congregación no nacía todavía, ¿no? No existía, ¿no? Primeros 9 años de mi vida, nadie me evangelizó, nadie compartió el evangelio conmigo. Yo no sabía nada, ¿sí? Y en el año 80 conocí a mi esposa, Elena, allá en Washington. Y una de las primeras cosas que ella hizo es, ella me llevó a la iglesia cristiana, ¿no? Ella siendo la tercera generación de cristiana, su padre escapó del norte, así que ella es del norte, ¿eh? Ahora, sangre del norte, ¿no? Y él escapó, su abuelo plantó el norte extremo, frontera con China, plantó como 8 iglesias, ¿no? Siendo un anciano de iglesia evangélica. Y cuando empezó guerra civil en 1950, un par de años antes, 48, 49, su abuelo decía a su padre, mi suegro, que falleció, que era un joven, que si tú quedas poco más tiempo, los comunistas van a venir. Primero en la lista de matanza de los comunistas sería cristianos. Entonces tú vas a morir, así que tú mañana temprano vas al sur, ¿sí? Entonces él escapó solo y llegó solo al sur, ¿sí? Así que esa generación ya tiene herencia de 3 generaciones del evangelio, ¿no? Y ella me llevó a la iglesia y yo no sabía nada. El primer era un culto de miércoles, un servicio, una iglesia pequeña, coreano, ¿no? Ahí en Washington. Y ella me llevó y ahí estaba. Y hoy, por primera vez en mi vida, él creo que él predicaba algo de Juan, ¿sí? Libro favorito de Prisi, ¿no? Que algo de Juan. Entonces yo tenía tanta pregunta, ¿no? Yo no entendía la cultura de la iglesia, entonces yo levanté mi mano, ¿no? Porque tenía pregunta, ¿no? Entonces el pastor muy sabio me señaló como que esperara hasta el final. Y entonces esperé, aguanté y al final él decía que, bueno, te regalo este libro, Biblia, y lees, ese es el libro de Juan, lees 3 veces entre hoy hasta el domingo, y domingo regresas, todavía quedas con alguna pregunta, con todo gusto voy a contestar, ¿no? Entonces ya llegué a mi casa, leí toda la Biblia, Juan, una vez, y luego segunda vez leyendo en mi cuarto, recibí al Señor, solo. Esto cambió drásticamente, ¿verdad? Y mi manera de pensar, mi propósito, qué debo hacer en mi vida y esas cosas, ¿no? Eso marca la antes y después, ¿no? Teniendo ese propósito. Y esto es lo que está hablando Nehemías de llevar en el contexto de Dios, porque desde nuestra salvación hasta todo lo que hacemos del ministerio, el protagonista es Dios. Autor de mi salvación no es Elena, aunque le agradezco muchísimo haber llevado a la iglesia, pero ¿quién es el autor? Único, el autor de nuestra salvación, cada uno de nosotros. Ese es Dios, ¿no? Y sin entrar
debate teológico de si se pierde salvación o no. Solamente yo voy a decir mi inclinación. Yo soy de que la salvación no se pierde, porque autor de la salvación es Dios. ¿Sí? Y si confieso yo la autoridad total de Dios y confío en su salvación, Él no va a fracasar perdiéndome. Sí, eso no cuadra teológicamente, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, Dios es el protagonista de mi salvación, todo lo que yo hago y de mi vida. Mi vida ahora vivo para glorificar a Dios. No para recibir yo mi propia gloria, vanagloria, ¿no? Y siguiente versículo 8, si me puedes avanzar, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Es la promesa de Dios, ¿no? La oración de recordar la promesa de la palabra de Dios es lo que es, ¿no? En Romanos 4, 20 y 21, en siguiente, dice esto: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es importante saber cuál es la promesa, ¿no? Para reclamar y decir, si Dios, tú me diste esa promesa, yo sé que voy a cumplir, vas a cumplir, ¿no? Esto es para poder decir esto, tenemos que ser buen abogado, abogado de la ley, de la palabra de Dios, ¿no? Se imagina un abogado en la corte de la sociedad, el mundo, dice que, mira, según la Constitución, yo creo, según la Constitución de México, me parece que dice esto. Cuando un abogado empieza a decir así, no creemos, ¿no? Está inventando cosas, ¿no? ¿Sí? Es que no hagamos igual con la Biblia. ¿Sí? Tenemos que saber muy bien lo que está diciendo. ¿Sí? Tenemos que saber lo que la palabra, la verdad que nos salvó. Tenemos que saber, conocer muy bien, que si tiene varias traducciones, lea, compara varias traducciones. Los que tiene el lujo de poder aprender el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aprenda esto. Ahí ahora en YouTube hay todo, ¿no? Puede aprender griego, aprender hebreo, ahí puede hacer muchas cosas, alguien puede memorizar las cosas, te ayuda a memorizar versículos. Lo que a mí me gusta mucho es que el año pasado, Elena y yo empezamos la lectura de la Biblia completa en un año, 52 semanas. Cada día leemos en promedio de 5 capítulos, Elena y yo. Y ya estamos casi a punto de terminar. Eso es, primera vez con una meta, ¿no? Yo recomiendo mucho esto, que empiece aquí también. Próximo año, si estoy aquí, ya estaría terminando toda la congregación, ¿verdad? Toda la Biblia, ¿no? Y luego, esto es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para saber qué es la promesa de Dios. Y sabiendo que la fidelidad de Dios es donde tenemos que ir, ¿no? ¿Conoce George Mueller? George Mueller es un británico-alemán mixto, ¿no? Él vivió en principio de 1800, casi todo siglo, él creo que vivió como 90 y tantos años. Él era padre de los huérfanos. En su vida, él ministró casi a 10,000 huérfanos, ¿sí? Entonces a veces no llega la ayuda para comprar comida para tantos huérfanos.
siendo George Mueller un hombre de oración, alguien dice que en su vida, en su diario, él escribe 5,000 respuestas de oración, contestación de oración, ¿verdad? Hay más, pero lo que él escribe es 5,000. Él dijo esto cuando ya no tenía comida para dar a los huérfanos. Él dice esto, usando Salmo 68:5, dice esa frase: tú eres padre de huérfanos. Tú dijiste que tú vas a ser el padre de huérfanos. Cumpla tu palabra. ¿Te gusta esa oración? Y luego, un par de horas después, un ranchero llega de una finca que estaba cerca y decía que con todo costales de granos y panes y quesos, traía 2 coches, 2 carros llenos de comida. Y dice que no, es que es muy raro. Cuando hace un par de horas, como que Dios me estaba hablando, que lo que tú tienes en tu bodega, granjero, lleva a ese orfanatorio. Entonces, por eso estoy aquí. Entonces, es muy interesante, ¿no? Estudiar y escuchar algunas cosas de George Mueller. Él decía, tú dijiste que tú vas a ser el padre de huérfanos, cumpla tu palabra. ¿Sí? Así que las rodillas para llevar a Dios la necesidad espiritual. Entonces, recuerda hacer, jóvenes quizás no entienden, cuando en nuestro tiempo, viejitos, teníamos una pulsera que como, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Pensamos esto, ¿qué vería Jesús? ¿Sí? ¿Qué vería Jesús? ¿Cómo oraría Jesús? ¿Sí? Eso es una pregunta, muy buena pregunta para hacerlo, ¿no? Y siguiente sería, por favor, los pies que encaminan las necesidad espiritual. Ya empezamos con los ojos, ¿verdad? Los ojos para ver la necesidad espiritual. El corazón que siente la necesidad espiritual. Las rodillas con que llevamos asunto a Dios para orar por las necesidades espirituales. Ahora, último, los pies que encaminan la necesidad espiritual. Versículo 11 dice esto: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Qué interesante, ¿verdad? Él dice, concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante de aquel varón. Él está diciendo que dame este poder y control para que yo tenga éxito. ¿Es lo que está diciendo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo él? Porque es tu asunto, es tu deseo que tú tengas éxito. Úsame. Estoy aquí como utensilio limpio y santo, obediente. Úsame. Pero tú tienes que hacerlo. ¿Sí? Esa es la esencia de la oración que está haciendo Nehemías, ¿no? Nehemías vio la necesidad espiritual, sintió la necesidad espiritual, la llevó delante de Dios de rodillas y ahora, por último, está poniéndose dispuesto para que Dios lo use. Ese último paso es muy importante, ¿no? Puede hablar y que puede tener un debate teológico y sesiones de planeación. Sí, pero no está dispuesto para encaminar. Eso no sirve para nada. Los españoles dirían, no sirve para nada. Sí, no sirve para nada. Eso no me asusta nada. Si gente que solamente habla, pero no tiene intención de encaminarlo, pues no es nada.
Si hay un mendigo, hay un mendigo en California desamparados, que vivía en la calle. Él murió, ¿verdad? Los policías investigaban sus documentos de esto y encontraron que en su banco él tenía $2 millones y él murió de hambre. Entonces su riqueza de $2 millones ¿le ayudó algo? Nada. Desafortunadamente muchos cristianos viven vida cristiana así. Tienen su riqueza, su bodega espiritual lleno de recursos sin activar nada. Y solamente usando sus destrezas humanas, personales, ¿verdad? Sin tocar esas cosas. Sería un mal uso de recursos, ¿no? Así que eso, si no lo encamina, entonces no vale nada. No vale nada ver, sentir, orar, si no está dispuesto a darse sí mismo, diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? No como heme aquí, envía a Él. No. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, estoy dispuesto, Señor. No sé cómo yo sería una ayuda para tu voluntad, pero estoy aquí por lo menos. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Esa oración es importante. Oración es importante, pero tiene que seguir esa parte. Heme aquí. Yo iré, Señor. ¿Sí? Vale más el acto de ponerse dispuesto que tener muchas habilidades. Aunque usted piensa que no tiene capacidad, hay que enfocarse al poder de Dios, porque no se trata de nuestra capacidad. ¿Sí? Se trata del deseo de revelar a Dios su gloria y su poder. ¿Sí? De hecho, es un poquito irónico, pero mientras que a veces yo hablo así. Algo sucede muy bueno, un seminario que enseñé y yo pensaba, eso va a ser un fracaso porque no tuve suficiente tiempo para ver todo, ¿no? Entonces yo sentía como que estoy muy bien preparado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces subo y tenía un éxito, ¿no? Entonces, en mi privacidad, en mi interior, yo digo, eso, sin duda, es 100% de Dios. Yo sé que eso no fui yo, ¿sí? Eso fue Él, ¿no? Entonces, necesito ese tiempo para poner en contexto correcto que eso fue Dios. Yo veo que aquí en esa iglesia en un corto tiempo, no tan corto tiempo, pero en tiempo han visto cosas muy buenas, ¿no? Entonces que yo recomiendo que cada uno haga, eso tiene que ser de Dios, ¿sí? Porque eso no fui yo, eso no fui yo, ¿no? Entonces es una actitud buena para colocar cosas en lugares más adecuados, ¿no? Y voy a contar una historia, con esto termino. Cuando dice los predicadores que con esto termino otros 30 minutos, ¿no? No, de verdad, con esto voy a terminar. Ruby Raquel Kendrick era una misionera que sirvió en Corea un corto tiempo, ¿no? Ella nació en 1883. Ella era originaria de Texas, ¿sí? Y al graduarse de la Universidad Bíblica en 1905, ella decidió ser misionera. Después de 2 años de entrenamiento, de preparación misionera, ella fue a Corea como una misionera enviada de Iglesia Metodista del Sur. Al llegar a Corea, ella se dedicó a ser maestra de un pueblo
y ella lideró el tiempo de oración de mañana con pocos cristianos, mujeres especialmente. Enseñaba inglés, cuidaba a los niños enfermos y las personas que tienen necesidades. Siendo una mujer joven y bella y amable, fue amada por coreanos por su compromiso y servicio. Tan solo 9 meses después de llegar a Corea, ella contagia de una enfermedad local y muere, de edad de 25 años más o menos. Eso es su lápida sepulcral. Sí, creo que David recuerda dónde fuimos ahí. Sí, está en orilla ahora el centro de Seúl, donde tiene tumbas de los misioneros evangélicos. Y su lápida sepulcral dice esto: si yo tuviera, eso viene de una carta que ella envió cuando vivía, una carta de oración que ella envió a su iglesia en Texas. Tenía esa frase, entonces quitaron esa frase para poner en lápida sepulcral. Ella decía: si yo tuviera 1000 vidas para dar, Corea tendrá todas. ¿Sí? Su epitafio fue tomada de esa carta, y detrás de ella, después de que ella murió, cientos otros jóvenes siguió sus pisadas para ir a servir en los lugares asiáticos. Porque una joven de 25 años tendría esa convicción, esa certeza de servir al Señor? Por lo que hemos visto ahora, ¿no? Por los ojos para ver la necesidad espiritual, el corazón para sentir la necesidad espiritual, y las rodillas para llevar a Dios la necesidad espiritual, y los pies para encaminar la necesidad espiritual. Así que entendemos la anatomía del hombre que Dios puede usar. ¿Sí? Ese proceso de tener cuidado de ver las cosas. Pero cuando vemos cosas, procesamos, entendemos aquí, pero hay que llevarlo al corazón para añadir elementos de pasión, entender lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Tomando tiempo, orando, llorando, ¿no? Y luego no saltamos y empezamos a hacer cosas en nuestra manera, sino de las rodillas, orando, llevando al contexto delante de Dios, ¿no? Y luego al final encaminamos, ¿sí? Encaminamos la visión que nos da Dios para encaminar esto, ¿no? Cuando recuperamos estos elementos, vamos a ser testigos, ¿sí? Testigos del Dios poderoso en nuestra vida diariamente para su gloria. Si cada día, si salimos y hablamos con la gente, las personas que nos van a ver, pero nos van a ver a través de nuestro rostro, la conversación, ellos van a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién glorifica? A Dios, ¿no? ¿Sí? Cuando al verme como cristiano, una persona me ve y dice, glorifico a Dios. Eso es una vida de éxito, ¿sí? Yo deseo sinceramente que cada uno de nosotros vivamos con una orientación clara, que cada día tiene 24 horas, de 24 horas quitando tiempo de dormir, quizá, no sé, como 15 horas, 16 horas, vivimos cada día. Ese empieza nuevo, bueno, no hay garantía, pero mañana, si hoy no llego bien, mañana tendremos otra oportunidad, pero una vez
y no podemos repetir. ¿Sí? Hoy es su último día que no regresa para vivir para la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo para hacer esto? Bueno, hago una oración. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu bondad, tu insistencia, tu declaración que nos dice, tú eres mío, tú eres mi pueblo, tú eres mío. Señor, aquí estamos entrando a tu atrio de tu presencia. Queremos oír de tu voz. Queremos oír de tu voz para poder leer el deseo que tienes en tu corazón. Tu corazón sea tu deseo de tu corazón sea mío también. Lo que tú quieres hacer sea mismo deseo que tengamos nosotros también. Cada día hemos decidido vivir una vida de reflexión perfecta de tu gloria. Señor, danos la sabiduría de la palabra, danos la convicción de amor que hemos experimentado, danos la razón de hablar de la esperanza que tenemos, danos el poder y confianza, la fe que tenemos en ti, y danos la capacidad de recordar tu misericordia sin fin. Gracias, Señor, por aguantarnos tanto tiempo y esperarnos o darnos otra oportunidad para poder servirte. Queremos bendecir esa iglesia. No estamos hablando de una iglesia local solamente, pero el pueblo de Dios, quien te ama más que todo, desea estar contigo, quiere pasar más tiempo, quiere alinear sus propósitos de su vida a tu deseo. Señor, bendice, cubre esa congregación con tu bendición, tu protección, tu promesa, tu bondad. Ningún momento para dudar estas cosas, porque tenemos la palabra tan claramente inscrito en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por este modelo de Nehemías, para poder ver las cosas de necesidad espiritual, para sentir la necesidad espiritual, para llevar esas necesidades de rodillas delante de ti y finalmente encaminando lo que tú quieres, usándonos utensilios simples, pero queremos ser santos, limpios, conductos, utensilios, túneles para poder llevar a cabo lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.